origen está aquí, porque claro, empiezan a morir, y es algo natural, la primera, probablemente la segunda generación cristiana, y entonces los testigos directos de Jesús, los que conocieron a Jesús ya no están. Entonces comienzan a aparecer los textos bíblicos, que ahora son textos bíblicos, en su tiempo eran cartas, eran catequesis, en fin. Bien, y además de eso, comienza a aparecer gente que nunca falta, los falsos profetas en su tiempo, los profetas, los falsos maestros, los falsos apóstoles, los falsos todos, los falsos hermanos, y la cosa empieza como a enredarse. Aparecen nuevas. ¿Ustedes han escuchado hablar alguna vez de los gnósticos, por ejemplo? O de los rollos del mar muerte, que los gnósticos, que el evangelio de Juan, o que el evangelio de Judas, y que ya, bueno, la corriente gnóstica, por ejemplo, aparece en esta época. Bueno, ha estado de antes, pero como que resurge, o el mundo cristiano se involucra. Entonces hay que empezar a armar como ciertas barreras. A esa etapa, por así decirlo, la llamamos jerarquización. Textos como, por ejemplo, manténganse firmes en la esperanza, tengan cuidado con los maestros engañosos, fe en el Cristo de carne y hueso, unir la vida y la fe. Son textos bíblicos de Hebreos, de la segunda carta de Pedro y de la primera carta de Juan. Son textos que en el fondo uno dice, claro, aquí ya la cosa está más armada, ya no es tan seguir, por así decirlo, tan idealmente, o tan, si quieren, incluso hasta fantásticamente, el influjo del Espíritu. Felipe lo tomó el Espíritu y apareció en Samaria. Ya, ahora ya no pasa eso. Pues ya no están los apóstoles, entonces ya, ¿cómo hay que hacerlo? No, hay que tomar algún burro o caminar hasta Samaria, no. Ya, pero ya, ¿y quién va a ir? ¿Cualquiera el que? No cualquiera. Hay un grupo. Estos son los profetas, estos son los presbíteros, estos son los ministros, estos son los diáconos. Entonces comienza a institucionalizarse. Hasta que ya después, me voy a adelantar mucho, un par de siglos, pero ya cuando Constantino deja de perseguir, o con Constantino se deja de perseguir a los cristianos, en el año 313, o años después, en realidad cuando ya es oficialmente cristiano todo el Imperio Romano, lo que les decía el otro día, se empiezan a asumir ciertas instituciones y ya la jerarquización ahí ya llega a su momento culminante. Y que siento yo, esto es una opinión personal, no lo dejen ahí en el apunte, para que no me vayan a retar, bueno, que a la larga hizo más daño que... Tal vez la jerarquización yo lo entiendo como una cuestión natural, hay que ordenar la cosa, la casa no puede estar así siempre como, lo que venga, no, hay que ordenarla. Pero después ya con el salto con el Imperio Romano nos hizo más daño o nos jugó más en contra que lo que nos ayudó. Esto yo lo estoy diciendo muy cómodamente después de siglos de historia. Si yo hubiese vivido allá, lo más probable es que hubiese aplaudido que el Imperio Romano nos reconociera como religión oficial, obvio. La historia el tiempo a uno le da la facilidad de poder hacer un juicio en perspectiva, obvio. Pero esa es la sexta etapa, o lo que yo he llamado sexta etapa. Está aquí, en todo caso, esto también está en el apunte, así que tranquilos, no hay problema. Bien, lo que yo nunca digo en clase, pero siempre debería decirlo, ¿alguna pregunta, algún comentario sobre esto u otros temas relacionados? La próxima clase Ya final. nosotros terminamos, Falta una. En esa clase que vamos a seguir con algo más de esto o que... El tema en cuanto a las etapas está terminado. La última, le digo al tiro, y si lo debo tener por aquí. La última etapa, la última clase. Y los profetas también nos queda una. También nos queda una. Estará en el original, parece. Correcto. Tendría que ser los ministerios. Una palabra sobre, así como dijimos de las persecuciones, que es un tema como transversal. Hacia el final de los hechos también hay un tema sobre los ministerios. El ministerio profético, el ministerio de los presbíteros, de los diáconos, en fin. Que también yo creo que nos vamos a centrar en eso, porque los conflictos yo creo que no ya es suficiente, o sea, podríamos seguir profundizando, analizando textos bíblicos, en fin, pero no creo que no es tan necesario, porque ya todas las clases terminamos viendo conflictos, y el gran conflicto, que es como el conflicto y su solución, ya lo vimos hoy. Así que yo creo que el tema de los ministerios
Y tal vez, yo creo que sí, porque no es tan largo, no creo que sea tan largo lo de los ministerios, poder a lo mejor con un par de textos hacer algún trabajo más práctico, ¿sí? de análisis o de exégesis, tratar de armar ahí como no lección divina, porque eso es en otro tema, pero sí poder hacer algún texto, claro, un estudio así como más profundo de un texto hasta donde nos permite. Eso sería. ¿Estamos entonces? Muy bien, pues. Yo considero de todas maneras el tiempo de los antiguos judíos, el Antiguo Testamento, de alguna manera se repite. Digamos, la vida, los problemas. Sí. Bueno, el hombre no deja de pecar. Puede que sea por eso. Yo alguna vez lo he pensado así. ¿Será que todo esto está...? No es que, esto es culpa de la humanidad, no. Pero en el fondo, como todo se basa en nuestra propia humanidad, somos nosotros los que no hemos aprendido la lección, tal vez. Y no lo vamos a aprender. Y parece que no lo vamos a aprender. Es que yo creo que nosotros, mientras sigamos siendo humanos y no divinos, siempre vamos a tener algo de falta. Sí. Por mucho que uno trate de ajustarse, por mucho que uno trate de llevar un patrón de vida un poquito similar, digamos, pero no somos perfectos. Por supuesto. Somos De hecho, perfectos. Entonces, yo creo que ¿dónde está la gracia de ser cristiano? De tratar de vivir de la mejor manera posible, dando testimonio de lo que uno cree y de la fe que uno tiene. de hecho, mire, alguna vez lo escuché, creo que algún sacerdote. Dos ideas que se me vienen a la cabeza en este momento a propósito de lo que estamos comentando. Primero, perfectos no vamos a ser nunca porque somos criaturas. El perfecto es el creador. Pero entonces, ¿de qué se trata? Porque uno dice, bueno, entonces, ¿para qué hacemos todo lo que hacemos si no hacerlo? Entonces, pero entonces, ¿cuál es la idea? Es que en vez de esforzarnos casi como un juego de palabras que hablamos, en vez de esforzarnos por ser perfectos, tenemos que esforzarnos por ser menos imperfectos cada día. De la tarea eso es lo primero. Y lo otro es la noción que tenemos de perfección o de santidad, como queramos verla. A veces se piensa, y me parece que equivocadamente, que santo o perfecto es aquel que no peca, el impecable, el que no comete errores, el que ya aprendió la lección y listo. Y no. El concepto de santidad que encontramos en el Evangelio, que es el que nos rige en definitiva, es el concepto no del que no cae, sino que el que se levanta de la caída. Dicho, y esto está dicho incluso por otra filosofía o consejos de sabiduría popular, si quieren ustedes. Pero es eso. Entonces, ¿cuál es el santo en definitiva? ¿El que no peca? No, sino que el que es capaz de siempre volver a pedir perdón y se esfuerza por no volver a caer, por supuesto. El que en el fondo sabe que en su indignidad hay un Dios que es Padre, Creador, que lo espera siempre con los brazos abiertos, que está dispuesto a perdonarlo y que valora el esfuerzo, pero que no depende de mi esfuerzo ni de mi capacidad para no pecar o para levantarme, sino que pone la confianza en ese Dios. Esa es la gracia. Entonces, que uno es poca cosa, sí, pues poca cosa. Que uno se equivoca, claro que se equivoca. Que uno es imperfecto, por supuesto. Que aquí, pero obvio. El tema no tenemos que centrarlo ahí, sino que el tema está en que, bueno, con todo eso que soy y que asumo, aún así hay un Dios que me ama. Y desde ahí entonces, desde ahí uno ordena la vida. Y eso obviamente te da una perspectiva mucho más liberadora. Pues ya no estoy pendiente, como decíamos, con lo del cumplimiento, que no, si yo cumplí todo. Claro, pero es que igual estáis súper lejos de lo que Dios quiere de ti. Y a lo mejor, no digo que transgrediste todas las normas, pero está ese esfuerzo, está la intención, está obviamente algún progreso también en la vida espiritual o pastoral o lo que sea, y que nos va dando esa perspectiva. Entonces, yo siento, yo cuando estudié, la verdad es que yo era más por estudiar la teología ya como elaborada, y los textos bíblicos los tomaba más que nada como para refrendar la base obvia, pero me he dado cuenta con el tiempo, gracias a Dios, que mientras más uno lee y estudia la Biblia, más liberado está. Es mucho más liberador estar en la fuente. Mucho más. Eso.